en la ciudad de Buenos Aires. Hay el pico de contagios más alto desde el inicio de la pandemia, el doble de casos que el año pasado. El sistema de salud, particularmente el privado, que atiende el 80% de los porteños, o sea, el sistema de salud casi entero está colapsado. Y el mundo viene tomando medidas incluso mucho más duras y restrictivas, que es el mundo con el que se comparan, ¿no? Chile, Uruguay, Italia, Francia, Alemania, mucho más duras. Que el jefe de gobierno haga una rebelión por la suspensión de la presencialidad, porque la educación sigue, las clases siguen. La presencialidad, que además en 2 semanas de clases, que es la medida que propuso Alberto Fernández, en 2 semanas no hay 10 días de presencialidad en la mayoría de los colegios. La mayoría van un día presencial, un día virtual, un día presencial, un día virtual. O sea que en muchos colegios son 5 días de clases presenciales. Armar todo este descalabro institucional, político, sanitario, la verdad que no tiene explicación. Ni aún el más bajo instinto de sacar una porcioncita de ventaja electoral justifica semejante actitud. Claro, ¿y qué lugar tienen Mauricio Macri y su aparición y sus tweets y Patricia Bullrich y su constante también aparición e incluso ofensiva, ¿no? De al punto de ir a una marcha enfrente de la Quinta de Olivos, en el corrimiento de la derecha del jefe de gobierno porteño? Muchísimo. Sí. Mauricio Macri sigue siendo el jefe del macrismo y puso de presidenta del partido a Patricia Bullrich. Horacio Rodríguez Larreta sigue siendo un empleado. No sabemos por qué. No sabemos si es porque Mauricio Macri espiaba a todos los opositores, pero también a todos los propios. ¿Cuál es el motivo de fondo por el cual Horacio Rodríguez Larreta sigue estas políticas, estas actitudes, pero que claramente la sigue como lo siguió Macri desde el año 2007, cuando asumió como jefe de gobierno de la ciudad Macri y Larreta como jefe de gabinete? ¿No hay halcones y palomas en este caso? ¿Terminan siendo lo mismo, senador? Terminan siendo lo mismo. Pueden presentarse o mostrarse en algún momento Larreta porque le convenía, además. Porque la imagen de Alberto Fernández era muy alta, porque las medidas tenían mucha recepción y los focus group y las encuestas demostraban que le convenía, se acomodó y coordinaba con el gobierno nacional. En algún momento hubo otras razones que él las hará mejor que nadie, por las que se corrió. Mariano, ¿qué tal? Agustín Rey te saluda. Te quería preguntar puntualmente sobre este tema que estás diciendo, si también pensás que más allá de esto que señalás, de la baja en la imagen del presidente de la Nación, si el año electoral incide puntualmente, porque uno escucha a Horacio Rodríguez Larreta decir que ellos no hacen, el gobierno de allá no hace políticas con la pandemia, y quería ver si vos pensabas que este corrimiento a la derecha, esta flexibilización de normas, esta bolsonarización de Larreta, tiene que ver con el año electoral netamente o solamente con esa relación con Mauricio Macri. Las dos cosas, evidentemente tienen que ver con el año electoral, pero además con una actitud destructiva de la oposición, desestabilizadora desde el primer día. Y la verdad que en medio de una pandemia es como en medio de una guerra, la verdad no hay espacio para especulaciones partidarias o sectoriales. Y esto es lo que ha hecho Horacio Rodríguez Larreta, de una manera brutal, de una manera gravísima, que va a tener consecuencias sanitarias. Y me gustaría que algún día tenga alguien que responder, los jueces y Horacio Rodríguez Larreta, por las consecuencias que va a generar esta actitud. Claro, de hecho el kirchnerismo porteño denunció a los camaristas que autorizaron las clases presenciales en la ciudad. ¿De qué se trata esa denuncia? Sí, el bloque de legisladores lo que pidió fue un juicio de enjuiciamiento para destituirlos, porque no pueden ser más jueces. Después hay que ver las consecuencias de estas decisiones en la población, los daños que genere, y deberán, creo yo, responder por los daños. Después hubo otras denuncias que me enteré por los diarios contra funcionarios por distintos delitos, pero no impulsadas por el Frente de Todos. Néstor Espósito, ahí está.
Ahí A te ver si me están escuchamos. escuchando. Sí, sí. Recalde, usted mencionaba recién la actitud del jefe de gobierno porteño, pero eso tuvo un correlato en el Poder Judicial. Se desparramaron causas en el fuero contencioso de la ciudad, en la Corte Suprema, hay amparos. Desde el Consejo de la Magistratura, ¿hay algo que se pueda hacer respecto de esta actitud, esta conducta de forum shopping, de andar buscando un tribunal amigo para que dicte un fallo en consonancia con los propios intereses? Sí, de hecho ya se impulsó un jury de enjuiciamiento contra los jueces en el Consejo de la Magistratura de la ciudad, porque los jueces del tribunal en el que se basó la reta para mandar o para desobedecer el DNU es un tribunal de la ciudad. Después hay activadas otras causas en tribunales federales y en la Corte Suprema. Esos todavía no tienen resolución, al menos hasta ahora que yo sepa. Veremos, iremos analizando desde el Consejo. A lo que apuntaba es a esta conducta, esto que se conoce en la jerga judicial como forum shopping, que es básicamente andar buscando algún juez en el fuero que sea para que dicte un fallo en consonancia con los intereses. Tenemos prueba documental de esto. Diputados del PRO pidiendo abogados y padres que litiguen y presenten distintas causas. Cuando no pueden manipular los sorteos, que es una manera de elegir el juez, lo que hacen es presentan 20 causas, que alguna va a salir sorteada en el juez que es amigo de ellos. Y eso fue lo que pasó. Habla Mariano Recalde, senador por la ciudad de Buenos Aires, en este contexto en donde, bueno, está viendo cómo está actuando el jefe de gobierno porteño. Me llama la atención, Mariano, y quería volver a la política, porque cuando Máximo Kirchner plantea la necesidad de generar mínimos acuerdos en lo económico, gane quien gane, cuando hay desde el Ejecutivo y desde el Frente de Todos una actitud de reunirse con un sector de la oposición para generar estos mínimos acuerdos que son de la única manera que vamos a salir adelante, por ejemplo, que gane quien gane en el 23, se sigan haciendo o acordando las acciones que tome hoy Guzmán, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional. Cuando se genera esto y cuando dicen, hey, hagamos mínimos acuerdos, tengamos una centro derecha más piola, si querés, pasa esto y se recrudece todo hacia la derecha tremenda. O sea, lo que te quería preguntar es, ¿podría pasar que sea por esto, por esta necesidad del Frente de Todos de decir, hey, acordemos que la oposición no quiere? Es muy probable que haya también este ingrediente en el medio de la decisión. Sin ninguna duda, el gobierno de Alberto Fernández es el gobierno con más diálogo de la historia de la democracia, me parece. Nunca se convocó tanto a la oposición, nunca se escuchó tanto a los sectores. La verdad es que la devolución del otro lado es artera, traicionera. Cuando estaban discutiendo qué medidas tomar los jefes de gabinete de nación, de ciudad y de provincia, mientras intentaban ponerse de acuerdo en una mesa de diálogo, el presidente del partido opositor, con el jefe de gobierno de la ciudad y otros dirigentes, firmaban un comunicado rechazando cualquier cosa que se decidiera en ese acuerdo. Es muy difícil el diálogo cuando hay uno que no quiere dialogar. Y encima, con el cinismo de después decir que toman estas decisiones porque el otro lado rompió el diálogo. Es muy cínica la posición de Cambiemos históricamente. Siempre dicen lo contrario de lo que piensan y de lo contrario de lo que hacen. Lo mismo con la bandera que levantan para generar este descalabro, la defensa de la educación. Hipócritas. Durante 14 años atacaron a la educación permanentemente, redujeron el presupuesto como nunca se hizo. Tienen en la ciudad más rica, que es la ciudad de Buenos Aires, el presupuesto más bajo en educación de todas las provincias argentinas. Cerraron escuelas, o quisieron cerrarlas, las cerraron, las tuvieron que reabrir, las escuelas nocturnas hace 2 años nada más. Hay 25.000 chicos sin vacante en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad más rica, y hablan de educación. La verdad que son unos hipócritas. Senador, le quería preguntar también, porque si lo quería llevar a la política, pero a mí se me hace muy difícil separar la política de lo judicial, por lo menos en la Argentina en estos últimos años, y uno, decíamos hace un rato, bueno, la pelota la tiene la Corte, más allá de la discusión
política y las posiciones que hay cada uno, y uno repasa la composición de la Corte y le genera las mismas dudas que cuando repasa quién es el jefe de los fiscales, o cuando repasa cómo están conformadas algunas cámaras. ¿Qué expectativa tiene sobre el fallo que pueda tener la Corte respecto del DNU de Alberto Fernández, teniendo en cuenta que esta composición y quién es el presidente de la Corte, ¿no? No, nulas, muy bajas expectativas con esta Corte, ¿no? Con los antecedentes que tiene. La verdad es que es un tribunal que deja mucho que desear y son de las cosas que hay que cambiar en este país. Si no cambiamos el Poder Judicial, empezando por la cabeza, vamos a seguir teniendo esta justicia, ¿no? La justicia que es rápida y express, en horas nomás, un fin de semana le resuelven al jefe de gobierno lo que quiere. Esa sala 4 de la Cámara Contencioso Administrativo de la ciudad, que tiene al mismo tiempo parados, cajoneados, durmiendo 43 amparos que tienen más de un año de familias que están pidiendo una vacante en la educación pública. Entonces esta es la justicia que tenemos que terminar. Es bien concreto, bien de la gente el problema, porque a ellos no, a la gente común no le resuelven nada y a los poderosos lo resuelven en forma expresa. Es Mariano Recalde, senador del Frente de Todos por la Ciudad de Buenos Aires, quien habla, y mientras estamos discutiendo todo el tema de la segunda ola, COVID y todo, están pasando otras cosas, está gestionando la Ciudad de Buenos Aires otras cosas, y le quería preguntar, senador, ¿qué cosas le preocupan de lo que está haciendo la ciudad hoy desde el Ejecutivo? Lo que más me preocupa hoy es el tratamiento de la pandemia. Esta actitud de querer hacerse los ultraliberales, los libertarios, y permitir que se haga cualquier cosa. Y esto tiene como consecuencia lo que pasó en Brasil, que tienen la misma política. Esta bolsonarización del tratamiento de la pandemia va a tener como resultado lo que está pasando en Brasil si no lo cambiamos. Lo mismo con el tratamiento de las vacunas. Acá hay una cuestión ideológica. ¿Qué hizo Larreta con las vacunas? En lugar de, sobre todo para los adultos mayores, en lugar de establecer un régimen público de inscripción y priorización en función de las necesidades o de la inscripción, repartió las vacunas entre empresas de medicina prepaga. Entonces el que tiene capacidad económica, que se puede pagar una empresa de medicina prepaga, tuvo la vacuna rápido y fácil. El resto, como decía Macri, ¿no? Cayó la vacunación pública y lo mandaban al Luna Park, se desmayaban en la cola con el calor, o en la cancha de San Lorenzo, un amontonamiento, un maltrato, la verdad, una forma de gobernar, es esa, descripta también con un ejemplo muy puntual como es la vacunación. Y por supuesto, aquellos que dicen que no hacen política, descartando o rechazando la ayuda que le ofrecía el PAMI, que es la principal obra social de los mayores, de los adultos mayores, y la que tenía toda la capacidad y la experiencia para hacerlo de mejor manera. Tuvo que ser el gobierno nacional el que le dé vacunas adicionales al PAMI para dar en la ciudad de Buenos Aires, porque la ciudad no le dio vacunas al PAMI. Senador, Horacio Marmurek lo saluda. En eso de la gestión nacional y de la ciudad, se habla mucho ahora de que muchos de las actividades que están concentradas en Capital Federal han sido acompañadas desde los distintos planes nacionales, y la verdad es que el gobierno de la ciudad no ha puesto un peso hasta ahora en acompañar a los trabajadores, pero insiste en tener todo abierto porque supuestamente de esa manera se reactiva algo, pero no ha acompañado de ninguna manera, ¿no? Claro, y plantear una falsa contradicción entre cuidar la salud y cuidar la economía. Nosotros planteamos las dos cosas. Hay que cuidar la salud y hay que ayudar a los que, por cuidar la salud, pierden ingresos en su actividad cotidiana, sean trabajadores de la economía popular o sean comerciantes o pequeños empresarios. Y hay que ayudar a todos. El gobierno nacional lo hizo, gobiernos provinciales lo hicieron, el gobierno de la ciudad no hizo nada. Lo mismo hay que hacer en materia educativa. Y esto es muy grave también, hablaba de educación hace un rato, pero cuando uno decide cuidar la salud y se afecta la economía, hay que ayudar con un IFE, un ATP, una moratoria, créditos blandos, con ayudas. No subiendo las tarifas como subió el jefe de gobierno, o poniendo nuevos impuestos como hizo el jefe de gobierno, le puso impuesto a la tarjeta de crédito. La verdad, al
Del a la clase 1%. media, al consumo. Y lo mismo con la educación, hay que tomar medidas. El año pasado, que no hubo clases presenciales, y nadie dijo nada, que no hubo clases presenciales, el gobierno de la ciudad tenía un presupuesto de 2.000 y pico de millones de pesos para infraestructura escolar. ¿Saben cuánto ejecutó? El 25%. Entonces hoy las escuelas no están en condiciones. ¿Y qué hizo para el presupuesto este año? Lo redujo. Redujo el presupuesto en infraestructura escolar. Por eso las escuelas no tienen las condiciones, por eso las escuelas no tienen ni ventilación. Y además, otro ítem del presupuesto que redujo y casi desmanteló fue el plan Sarmiento, que es el plan de las computadoras, de la conectividad. Hay que invertir ahí para que todos puedan tener conectividad, para que todos puedan tener, frente a la emergencia y a la suspensión transitoria de las clases presenciales, la posibilidad de conectarse. De eso nada, de eso no lo escuchamos hablar del jefe de gobierno, ni en esta última conferencia de prensa ni en todo el año, porque redujeron el presupuesto para las computadoras de los chicos, mientras se llenan la boca hablando de educación.